La tentación de evitar literatura y lugar. El profesor Elmer me pidió a mí que presentara a Cézanne porque lo conozco un poco más, ¿no? En realidad Cézanne, lo que él me envió, por ejemplo, para que yo explicara, es lo que pueden saber si buscan por ahí, ¿no? Lo formal, lo académico. Cézanne lo trajimos sobre todo, hablamos con él y estamos encantados de que esté aquí, sobre todo para que nos diera un punto de vista que viniera de otro campo, ¿no? De otra perspectiva, como es la de la literatura. Cézanne ha recibido varios reconocimientos y premios, sobre todo por sus cuentos, ha escrito una novela, ya tiene su maestría en literatura comparada, pero yo que no conozco a Cézanne desde hace años, no sé de sus intereses, sus lecturas, que van mucho más allá de lo que uno pensaría que tiene que ver estrictamente con escribir, no sé, ficción, no sé llamarle ficción, pero escribir literatura, ¿no? Es uno de esos estudiantes, por ejemplo, que no sé cuántos bachilleratos tendría realmente si quisiera, en términos de que curso cursos de literatura, de lengua, de filosofía, de historia. Recuerdo cuando quería comenzar a estudiar graduados que no sabía por dónde irse, ¿no? Porque Sí. no sabía a dónde solicitar, ¿no? Y finalmente se dedicó a la literatura, ¿no? No solo a la práctica, sino a la teoría, y está dando clases ahora incluso en Río Piedras, en la UPR, de, de literatura, ¿no? ¿Qué decir de Cézanne? Pues eso, que no solo es lo que vamos a escuchar hoy, entiendo yo, no solo tiene que ver con su manera de concebir en palabras cómo escribir o describir una situación, una historia, un lugar, sino también con esas lecturas, esas teorías que él maneja, ha leído, que le ha interesado y que desde diferentes puntos de vista entiendo que están dentro de ese bagaje que nos propone, ¿no? Además, hoy, por eso espero que estén viendo una imagen ahí compartida por parte de Cézanne, lo que nos va a presentar está acompañado de estas imágenes, ¿no? Que no sé si lo ilustran, si lo... Y tal vez hablamos de eso, de cuál es la relación entre imagen y palabra, ¿no? Y lugar. Pues nada, entiendo que si acaso sí de tiempo a decir algo, pero con ustedes van a tener ahora la tentación de habitar literatura y lugar por parte de Cézanne Cardona. Mil gracias, Bruno. Un placer estar aquí contigo y con Etienne. A mí me guarda una relación bien linda con Bruno de amistad, aparte que fuimos vecinos en el monte. Así que, y compartimos lecturas y bueno, yo vi a su hija nacer, él vio a mis hijos nacer, así que nos une una gran y bonita amistad. Que perdura más allá incluso de la distancia, porque ahora está en Calle y yo en Dorado, pero que siempre hemos estado en comunicación bueno, entre la filosofía, la literatura y la historia, de esas amistades que se solidifican siempre con la lectura. Así que para mí un placer. Lo que quería compartir con ustedes hoy es una especie de crónica urbana eh, que se originó precisamente en una columna de opinión que tengo en el Nuevo Día, constante. En principio fue de participaba una o dos veces al mes. Últimamente, pues bueno, se ha convertido en un espacio en el que puedo discutir no solamente temas de política o cultural de lo que pasa en el país, sino también donde puedo compartir mis observaciones acerca de la ciudad y de la cotidianidad. Es algo que he estado trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso en mis libros, sobre todo en el último, el de Leviatán Mon Amour, trabajo precisamente esos espacios de la cotidianidad que tienen que ver con lo urbano, ¿no? Yo acompaño esta especie de reflexión acerca de una avenida en Bayamón, con una serie de imágenes que no pretenden ser artísticas. Todas están tomadas desde mi auto. No hay ninguna intención particular artística precisamente por eso, porque la avenida nos obliga precisamente a pasar por ella de forma rápida, ¿no? Así que pues, si se ven borrosas o no tienen una gran definición, no es porque yo no tenga la capacidad artística de hacerlo, sino porque digamos que el proceso en el que se tomaron también pues, fue así, ¿no? Desde la prisa, desde ese
momento donde uno se detiene en una intersección y mira hacia un lado y se encuentra con este proceso de habitar, ¿no? Habitar una especie de avenida un poco anquilosada en un espacio o un lugar particular, ¿no? Y lo que un poco detonó el ejercicio de esta escritura fue precisamente la muerte de mi suegro en plena pandemia, y ese recorrido que hicimos mi familia y yo hacia la funeraria en esa misma avenida, me despertó una vieja nostalgia, no sé si urgente, eh, no sé si una retrotopía, como decía un poco Sigmund Bauman, pero despertó en mí una especie de conexión de cuando yo vivía en ese Bayamón, eh, y en una conexión particular con la lectura de Julio Verne, que leía, ¿verdad? Cuando en esa época, ¿no? Fue mi primer enfrentamiento con la literatura, porque fue el final de mi niñez, el principio de mi adolescencia, en el que yo tuve que compartir espacios, ¿verdad? En Santa Juanita, ¿no? Eh, el texto, ¿verdad? Que a mí me marcó de Julio Verne fue el viaje, 20.000 leguas de viaje en submarino, y un poco lo que pretendo en esta crónica urbana es precisamente reflexionar a partir de ello, ¿verdad? Así que pues comparto con ustedes la lectura. En la medida en que vaya pasando la lectura voy a cambiar de imágenes. La imagen aquí, ¿verdad? No pretende sustituir la palabra, es un complemento, igual sin ninguna intención artística en particular, ¿verdad? Comienzo entonces la lectura. Todos me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? ¿Este tono está bien? Sí, 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 súper. perfecto, muy bien. A la avenida Santa Juanita en Bayamón no le falta ni le sobra una reja. Transitar por su santo asfalto es como visitar un museo de antiguos encierros y cuarentenas enmarcadas. Casi todos los negocios que la pueblan fueron alguna vez casas de urbanizaciones abiertas que cicatrizaron a fuerza de una libertad a la parrilla. No hay panadería, gomera, iglesia, salón de belleza, funeraria, restaurante chino o de pollo asado, oficina de médico o de abogado que no guarde en sus fachadas ventanas, marquesinas o balcones musicalizados por un pentagrama de barrotes de hierro o de aluminio. Facsímil razonable de la época ilustrada del encerramiento, la avenida Santa Juanita es una mezcla del sueño de cualquier herrero medieval y el recuerdo de esa modernidad decimonónica típica de las novelas de Julio Verne. Algunas casas que se han resistido al horóscopo económico ostentan con honor la pintura negra del enrejado de hierro repujado en clave de sol. Aunque la mascarilla de pandemia casi nos ha quitado el olfato, aún es fácil distinguir entre el humo de los carros, la metalurgia espiritual y el alegre vaho del tétanos. Que tire la primera piedra quien no raspó, pintó o adornó las rejas con lucecitas de Navidad. ¿Quién no se sentía seguro cuando su familiar nos tapaba los ojos para evitar la ceguera por la chispa del soldador? Puede que de ahí venga nuestro gusto ejemplar por la reclusión tropical, la sopa de fideos de seguridad nacional cocinada con soplete. Gruesas como barras de chocolate, cortés o finitas como el Kit Kat, las rejas de la avenida Santa Juanita y de similares prosas municipales recuerdan ese monstruo mecánico que navega en las profundidades de 20.000 leguas de viaje en submarino. Casi un siglo antes de la novela de Julio Verne, el botánico francés André-Pierre Ledru escribió una crónica a la que tituló Viaje a la isla de Puerto Rico y en la que se queja de que nuestra isla estaba mal representada. Ledru acusa a dos cartógrafos de confundir a San Germán con el puerto de Aguadilla y de inventarse una bahía enorme donde se supone estuviera el poblado de Loíza. Lo curioso del caso es que a pesar de su justo reclamo cartográfico, Ledru comete errores climatológicos y hasta ornitológicos, pues ve nieve en los picos de Aybonito, resultado tal vez del espejismo refractario de la hoja de Yagúbrumo, y se inventa cerca de 80 pájaros autóctonos que no existen en la isla. Eso sin hablar del romance que entabla con una jibarita llamada Francisca y de esa fiebre gástrica que sufre y que Ledru le achaca a sus expediciones por los bosques de Bayamón y de San Patricio, y no al atracón de coco, café y maíz que engulle en una hacienda
en la hacienda del viudo Don Benito, padre de su amada Francisca. Por supuesto, las descripciones de Ledru no son nada inocentes, sobre todo si tomamos en consideración que fue la Francia revolucionaria la que subvencionó su expedición a manos del capitán Baudin, luego de que en la isla de Trinidad se perdiera una colección botánica tras una incautación por parte de los ingleses. De Bayamón, Ledru dice lo siguiente en 1797. Sus tierras pantanosas se ven a menudo inundadas por las grandes avenidas del río que lleva su mismo nombre. Cierro cita. La palabra avenida parece aquí una glosa de su traductor Julio Vizcarrondo, quien al traducir husmea en el texto con nosotros, similar al que transita en auto y un semáforo lo obliga a detenerse y mira por entre las rejas ese espacio que linda entre lo privado y lo público, tentado a evitarlo solo el tiempo en que toma el encuadre de una fotografía. En La Chambre éclair, Roland Barthes dice que las fotografías de algunas casas del paisaje urbano son habitables y no solo visitables. Utilizando una fotografía de Charles Clifford, dice, cito, este anhelo de habitar, si lo observo claramente en mí mismo, ni es onírico, no he soñado con algún lugar exótico, ni es empírico, no pretendo comprar la casa. Se trata de un anhelo fantasmagórico, fantasmático, que surge de una segunda mirada que me remonta a un tiempo utópico o me devuelve a un lugar en mi interioridad. Curiosamente, lo que permite que la avenida Santa Juanita aún guarde esa interioridad de la que hablaba Barthes es precisamente la reja, esa zona intermedia entre el balcón y la marquesina, el cuerpo y el alma, lo público y lo privado, que genera una especie de futuro medieval. En una crónica, Eduardo Lalo dijo que Bayamón es una equivocación de San Juan. Paradójicamente, esa equivocación le da una especie de poética, tal vez de incorregible, sin remedio, como un pájaro que extraña su jaula. Porque a veces el milagro y el error son primos gemelos. Son primos segundos, perdón. ¿Qué hace que detrás de esas rejas aún viva gente? Ese metal repujado es el testimonio interior no solo de un cambio abrupto en la zonificación, sino una tarjeta de identificación que lo salva de no ser un mero no lugar. Cuando el antropólogo Marc Augé definió los no lugares, pensó por supuesto en esos espacios que no generan memoria, que solo existen para el banal intercambio, hoteles, autopistas, supermercados, restaurantes de comida rápida. A pesar de la cantidad de negocios y oficinas en las 4 o 5 millas de la avenida, no hay ningún negocio de comida rápida, tampoco un supermercado. Sin embargo, eso no convierte a la avenida en un lugar de resistencia. Su fuerza estética radica en esa especie de hibridez que por un lado protege y por otro arriesga, arresta y libera, nidifica y abandona. En Sama, esa hermosa novela de Antonio Di Benedetto, se cuenta esa breve historia de un pez que no quiere las aguas del río y debe pasar toda su vida en el vaivén que los repele, luchando por no ser arrojado a la tierra. Esos peces siempre están en el borde, nunca en el centro del cauce, y alcanzan larga vida porque deben emplear todas sus energías en la conquista de la permanencia. Solo sucumben cuando su empeño de vivir les exige tanto que no pueden procurarse alimento. Si al capitán Nemo le hubiera tocado vivir en la avenida Santa Juanita, no dudaría en usar todo ese metal para construir otra cárcel domiciliaria como el del Nautilus. Utopía portátil y tramposa, el capitán diseñó aquel submarino para salvarse de la humanidad. Como las empresas privadas, Nemo se reserva el derecho de admisión y promulga decretos de camarote. Ni corsario ni pirata, el líder de los bosques marinos cree que en el mar se está a salvo de toda dictadura terrenal y por eso solo ataca cuando lo atacan. Vive del oro de los galeones hundidos, financia rebeliones a favor de los pueblos que luchan contra la opresión de los imperios, colecciona arte y retratos de los antirracistas más famosos de la época, exhibe una envidiable biblioteca de 12.000 libros, se alimenta de algas y rebaños marinos y tiene prisioneros bonachones a los que no les niega el escape. Así también es nuestro útero citadino. Como coral de arrecife urbano, somos los felices prisioneros del capitán Nemo. Por suerte, Julio Verne cuestiona el revanchismo de Nemo con la visita de Pierre Arnaud y el temerario arponero Ned Land.
El capitán escucha y dialoga, pero se ahorra la historia de su odio social. Eso no lo libra de ser autoritario y cariñoso, cortés y chauvinista, como esos anónimos dictadores vecinales que resuelven la impunidad del mundo enviando a todos a la penitenciaria. El diálogo convierte a los protagonistas de la novela en turistas de la maravilla carcelaria. Sin embargo, cada vez que el capitán Nemo está por convencer a sus invitados, el accidente marino revuelve las algas argumentales. Pulpos gigantes, tiburones, cachalotes, trampas de hielo glacial, cuevas, trincheras y volcanes submarinos desafían la alegoría del afortunado calabozo. No falseaba George Perec cuando pedía volver a Verne para fundar la antropología mínima del hormigón. ¿Quién en su sano juicio no se ha enverjado por un ataque de resentimiento social? ¿Quién no le ha pedido al soldador que fije en nuestro ceño rajado la frase latina grabada en los utensilios domésticos del capitán Nemo? Mobilis immobile. Ni la avenida Santa Juanita ni la alcaldía novelesca de Julio Verne han resuelto nuestra fascinación por la clausura. Pasamos de los soles truncos al talego que protege del robo hasta el aire acondicionado de caja. Nadie niega que el rejón ventanal fue nuestra primera tormentera y también la vía franca para fraguar urbanizaciones cerradas, orquestas de alarmas, perros bravos, ordenanzas municipales, políticas de mano dura, histerias por catarros familiares y anuncios de navajas cortantes en las verjas. Así han pasado largas décadas de laxitud hacia la mínima crítica de la razón de encierro. Pero la reja no quita que se nos vea la raja, y el resultado es una hermosa y horrible arqueología urbana, una democracia que aún se jacta de sus políticas de cárcel preventiva y, por otro lado, sale a mirar el automóvil que a su vez mira hacia adentro de la casa, tentado de habitar. Porque habitar una ciudad, nos recuerda Magali García Ramis, siempre es un trabajo incompleto. Gracias. Voy a... Muchas gracias, César, por esa bellísima presentación. Bruno, no se escucha, Bruno. Está apagado. Tienes el micrófono apagado, Bruno. Le voy a dar el stop sharing a la pantalla para poder verlo, porque de lo contrario no lo veo. Okay. Decía que no se me oía, que si quería primero ese caso, ya que no hablaste al principio. Y como yo comenté más tarde. Sí, bueno, de nuevo reitero mis gracias a César por esa presentación, por ese texto magnífico, con todas las referencias que ha traído para hablar de un lugar particular, es decir, esa avenida que tiene una historia relacionada contigo, César, pero que abre a un mundo de referencias a otros lugares y a cómo habitar este lugar particular. Y lo rico también de tu presentación estuvo también en la mezcla del texto, de las imágenes. Y a mí me han surgido varios comentarios, varias preguntas. Para quizás empezar con una de estas preguntas, me fascinó en las imágenes la variedad de las rejas. Bueno, eso lo he notado en Puerto Rico, hay una variedad increíble de opciones estéticas o más o menos estéticas, digamos, desde la más sencilla reja con las verticales hasta adornos florales, etc. Y me preguntaba sobre la relación que había o que tú contemplas quizás entre la clausura, porque son rejas, y a la misma vez la necesidad de adornar a las rejas, de que sean estéticas, como si la clausura no pudiera ser asumida, aceptada. Es esa relación un poco quizás paradójica entre encerrarse y hacer como si el encierro fuese
pasará por desapercibido o estetizado. No sé cuál es tu parecer o si es una buena pista. A mí me parece, me ha resultado curiosísimo no solamente que la variedad ha estado con nosotros, esa variedad o esa insistencia estética, ¿no? En el encierro, pero a la misma vez es una mezcla, ¿no? A mí, lo digo de esta forma, ¿no? Ramón Gómez de la Serna tiene una frase, una de esas frases que él trabaja en su greguería, que dice que se pregunta, ¿qué ve un presidiario desde la cárcel? Y dice, la libertad a la parrilla, ¿no? Que me parece, ¿verdad? Una gran metáfora de precisamente de estos espacios en los que eventualmente nos permiten una gran libertad, una especie de tranquilidad, una mirada y a la misma vez nos encierran, ¿no? Es la posibilidad del libro, ¿no? Hay una escena de Notre Dame de París de Víctor Hugo en el que uno de sus personajes está leyendo un libro y tiene de frente la vista, ¿no? de uno de la catedral, de una fachada de la fachada de la catedral, y dice en algún momento que el libro iba a sustituir finalmente a la arquitectura, ¿no? Yo creo que, pues, ¿verdad? Esa idea de que la estética siempre intenta suplantar, intenta habitar un mundo que no habíamos pensado. Yo creo que, ¿verdad? Ese es el anhelo de estetizarlo todo, ¿no? Yo creo que la cultura es precisamente eso, ¿no? La medida en que nos alejamos siempre de la naturaleza y proponemos otra cosa, ¿no? Un poco son lo que planteaba Ortega y Gasset, ¿no? La civilización es otra cosa, ¿verdad? Que hacer un hoyo en un lugar y pretender que ese hoyo sea el centro de todo, ¿no? Y alrededor de eso construimos cierta estética. Y la civilización parte de esa premisa, ¿no? Alejarnos de la naturaleza, pero a la misma vez acercarnos, ¿no? Yo creo que ese casi tejido, bueno, a mí me parece casi un tejido. No sé, ciertas de ellas parece que alguien tejió con metal ese proceso, y yo creo que eso es lo que un poco buscaba, esa tranquilidad estética era lo que buscaba un poco el personaje de Nemo allá huyéndole al mundo en ese submarino, ¿no? Esos ventanales que él nos propone también van por ahí, ¿no? Entonces yo creo que la cultura siempre está sesgada por manejar un lugar que nunca es el lugar que se describe, ¿no? Hay que pensar también en que, por ejemplo, Edgar Allan Poe, cuando escribió El hombre de la multitud, apenas había viajado a Francia cuando niño. O sea, que la Francia que él y que se ha convertido en el modelo detectivesco de toda su literatura es imaginada, utilizando precisamente las guías o los textos de De Quincey. Cuando hablaba del opio y las veces que consumía opio. Así que pues yo creo que hay una especie, ¿verdad?, de comunicación entre el anhelo de estetizar un lugar y lo que hace la cultura a la hora de establecer ciertos parámetros estéticos respecto a nuestra libertad y nuestro encierro, ¿no? Esa mezcla que hay ahí. Sí, gracias. Sí, en efecto, creo que en la manera en la que contestas apuntas a algo que creo era implícito, pero casi explícito en tu presentación, es que lo que habitamos no son lugares, sino imágenes de los lugares, es decir, representaciones fantasmáticas, y que el habitar es una especie de negociación entre los lugares tales como son y la manera en la que podemos inventar estos lugares proyectando representaciones, imaginaciones, y que quizás la estetización de las rejas participa de esta construcción que nos permite habitar cuando las condiciones para habitar precisamente son casi el contrario de un habitar posible, es decir, estar encerrado, no tener opción para moverse, casi no ver a la calle. Así que hay que construir toda una especie sí,
representación fantasmática de, habitamos aquí, pero a la misma vez una manera de ocultar el no habitar, o las resistencias que se oponen a la posibilidad de un habitar pleno o abierto. Y para terminar, no quiero monopolizar la palabra, me interesó también la relación entre distintas clausuras, la clausura representada de las habitaciones con sus rejas y la clausura del que guía el carro, de donde tira la foto, ¿no? No sé si puedes decir algo de esto, del encierro del automovilista. Sí, precisamente uno de los planteamientos que me obligó a un poco a mirar el área de Levittown, que es donde alrededor del cual suceden los cuentos que escribo en el libro, es precisamente nuestra relación con el auto, ¿no? Por supuesto, culturalmente en Puerto Rico se ha demonizado bastante el carro con toda la razón del mundo, ¿no? Porque implica un encierro, ¿no? Porque es una especie de no lugar, o como le dice Monsiváis, una especie de capilla, ¿no? Una capilla que pagamos a plazo, no es como una indulgencia. Nos encerramos ahí y hay una especie de agnosia de los lugares, eso sumado a las autopistas, que no son lugares habitables, no son lugares memorables, eso sumado a el supermercado, el diseño del supermercado en Puerto Rico, que si uno mira los documentos en el que Muñoz pensaba el asunto de cómo salir del problema del miedo al hambre, va pensando poco a poco, obviamente con una serie de empresarios americanos, dónde localizar precisamente los grandes supermercados, ¿no? Que tenían que tener parkings específicos, ¿no? Hay un libro de Cruz Miguel Ortiz que maneja esto muy bien y que me ha gustado muchísimo porque nos da una idea, ¿verdad?, de que los supermercados y, por supuesto, los fast foods también. Entonces, la mayor parte de mi vida ha sido en el carro, en el lugar donde yo vivo en Dorado, y donde estudio y donde trabajan mis padres ha sido siempre en el carro, que por lo tanto yo he tenido que habitar un lugar que es inhabitable, ¿no? Tener absolutamente de todo, ¿no? Y entonces ese encierro lo he tratado de contrarrestar con toda la cultura posible que viene de la generación de los 70 y la que viene un poco antes, ¿no? Que reacciona de forma adversa frente al carro, ¿no? Pensemos en la generación del 50 en Puerto Rico, pensemos en la generación del 70, toda esa generación le hace frente al carro, ¿no? No soporta que vaya borrando las ciudades. Sin embargo, mi crianza fue exactamente ahí, y entonces he utilizado el carro como una especie de movilidad que me permite, por un lado, negociar con la negación cultural que implica el carro y con la posibilidad que el carro me da para poder ver el país en el que vivo, ¿no? Entonces, esa negociación ha sido dura, ha sido parte de este proceso, sin hablar del tapón, ¿no? Así que, pues, el libro que yo escribí sobre Levittown lo hice precisamente viajando en el carro. Yo prácticamente no caminé la ciudad, la urbanización, para verificar algunas calles y para reinventarme otras calles. Lo hice desde el carro, ¿no? Porque precisamente ese lugar estaba ahí y siempre estuvo ahí desde el carro. Existe gracias al carro, no existe gracias a otra cosa, porque no hay forma de entrar o salir de ella que no sea desde ahí, ¿no? Caminar es imposible, ¿no? Y un poco Eduardo Lalo ha sido bastante insistente en ese planteamiento y sin ánimo, ¿verdad?, de añadirle ni quitarle nada. Un poco la pregunta es, yo que no he tenido la experiencia de viajar y estar en otras grandes ciudades, pues he tenido que negociar el carro para poder describir esos otros espacios, a veces esos no lugares, y tratar de habitarlos, ¿no? Entonces ahí es que yo creo que incluso la crónica que leí pues está también jugando ese proceso sin avalar o sin convertirlo en una especie de nostalgia, pero a la misma vez teniendo nostalgia. Es una negociación bien extraña que no puedo ni siquiera teorizar, ¿no? Que solamente puedo describir.
Muchas gracias, César. Cedo la palabra a Sí. Bruno o a los demás si quieren hacer comentarios o preguntas. Muchas gracias. Yo hubo algo que no comenté, que no sé hasta qué punto es pertinente o si se quiere hablar sobre eso, ¿no? Pero yo sé, aunque tú no lo pusiste en tu currículum, que tú tienes relación especial con la música, con la pintura, ¿no? Sí. Puedes hablar de eso si quieres o no quieres, pero nada. ¿Cómo conectas eso con la escritura, con un texto como el que nos has presentado? Si hay una relación. Pues sí, pues fíjate, hay una relación, sobre todo una relación familiar y una relación de frustración con esa educación a la que tuve acceso, ¿no? Durante los últimos 20 años, esa parte cultural del país ha estado bajo asedio, ¿no? Entonces, yo participé del proyecto del programa de cuerdas para niños del Conservatorio de Música, que estaba localizado al lado del CIPERLE, que tampoco está allá. Y también estudié en la Central de Artes Visuales, así que pues bueno, pues sí, no puedo negar que pues también pues pinto, ¿no? Además de tocar un poco el violonchelo, y digo un poco, la última vez que lo toqué fue cuando me casé, que le toqué la marcha nupcial con unos amigos de la Sinfónica y no he vuelto a tocarlo más. De hecho, hace poco tuve que venderlo por problemas económicos a un también estudiante. Y eso también me causó, ¿verdad?, un poco de dolor. Así que mi relación con ese lado cultural, que también está atravesado porque mi papá es pintor, y participó del programa del Instituto de Cultura, y yo pues pude ver a todos estos grandes artistas en el proceso de montar, discutir y también darse la cerveza en ciertos lugares de, de San Juan, de donde pues siempre recuerdo a Francisco José Ramos, Paco Pepe por allí discutiendo textos filosóficos y yo de adolescente escuchando, ¿no? Así que pues sí, yo guardo una relación de admiración por ese pasado y del cual tengo pues mucha nostalgia porque me formó como persona, y que de alguna forma he arrojado en la escritura. La escritura ha sido mi proceso de negociación tanto entre la música y la, eh, la pintura, ¿no? Entonces, un poco la forma, y no te lo voy a negar, la forma en cómo yo pienso la escritura, y sobre todo, ya sea la escritura en un texto de ficción, en una crónica o en una columna periodística, yo la manejo por párrafos, ¿no? A mí me importa mucho el párrafo, aparte del ritmo, ¿no? A mí me preocupa mucho el párrafo, que un párrafo no quede muy largo, pero tampoco tan corto, ¿no? Como una especie de encuadre, ¿no? Así que también hay una relación particular ahí, en una especie de encuadre, a la medida en que voy mirando el espacio. Así que yo creo que sin ese encuadre no hay arte. O sea, no, esta mirada que tenemos nosotros, ¿verdad? Casi periferal, pues no nos da la perspectiva que el arte sí nos da, que es precisamente el hecho de encuadrar. No estoy pensando mucho en el filósofo o crítico que era muy amigo de Susan Sontag, se me escapa el nombre ahora, suele pasar, en donde habla precisamente, ¿verdad?, del encuadre, ¿no? De cómo el encuadre cambia las cosas. Así que pues me parece que mi respuesta va por ahí, ¿no? Es una negociación que estoy haciendo todo el tiempo, y un desafío cultural, porque pues el país cada vez está más alejado de la cultura, los espacios culturales son cada vez menos, y un poco, ¿verdad?, esa mirada en donde yo trato de rescatar citas y autores y lecturas que he hecho y pinturas, y un poco eso. Es un poco un desafío y una negociación con ese detrito cultural en el que vivimos. No sé si eso contesta un poco tu pregunta o la complica. Sí, sí. Otra cosa que me parece interesante, no sé si conoces ese aspecto, pero como yo he trabajado un poco y Etienne sabe de eso, y hay lecturas al respecto, ¿no? Que lo del submarino suena también a
a Benjamin hablando de París. Sí. La idea de la ciudad Sí. como algo submarino, etcétera. Sí, eso está dando vueltas por ahí. Y lo de la reja, claro, se puede conectar también con un poco con la logia, con los balcones, con las ventanas, porque evidentemente, como decía, tienen dificulta la visión, ¿no? Pero la reja también tiene la función, en ocasiones, por ejemplo, en un balcón, de poder ver y poder ser vistos. En la protección, bueno, y esa idea incluso de que el peligro está afuera, etcétera, en la infancia en Berlín de Benjamin está muy claro. De todo ese concepto de que hay que cerrar bien la puerta, de que el peligro está afuera y hay que refugiarse en la casa. Exacto. Sí, ese es precisamente el desafío de convivir, ¿no? De habitar. Es ese resguardarse del otro y a la misma vez formar parte de él. Es esa comunicación de rejas, ¿no? Incluso casi podríamos decir un poco, siendo un tanto cursi, ¿no? Ese intercambio amoroso, por un lado, de el poder ligar desde las rejas, y por otro lado, enganchar las toallas y la ropa. Hay una especie de estética de clase media ahí, ¿no? La clase media en Puerto Rico es la que de una forma u otra cumple con la Operación Serenidad de Muñoz, ¿no? Cuando yo escribía Levitown, Mon Amour, yo me enfrenté, mi proceso de investigación típico, pues, ¿verdad? Pues ir a la biblioteca y buscar qué hay, y me encuentro con una revista con la portada del Times del 57, dedicada precisamente a Levitt, que es el constructor de Levittown, y un poco lo que él planteaba en esa entrevista es que esa ansiedad de posguerra que desarrollaron Estados Unidos, y que, bueno, que Oden también menciona en un poema, él la lleva al asunto, ¿verdad?, de la naciente clase media, sobre todo a veteranos particularmente. Y un poco la intención de él, que la podemos ver también en Muñoz, es la pregunta, ¿verdad?, ¿qué hace la clase media? O la tranquilidad que impone, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener un carro? Es decir, perdón, nadie que viva en una casa con 3 o 2 cuartos, un perro y un auto va a ser la revolución. Un poco el desarrollo de ese urbanismo, de esa suburbanidad en Estados Unidos, que también nos atraviesa, es una especie de tranquilidad que maneja, ¿no? Y entonces la tranquilidad y la seguridad de un sueldo estable, de un Estado que tranquiliza a sus ciudadanos, también implica que la clase media se va a cuidar de no mezclarse con esa otra clase, furiosa, más pobre, que la obliga a salirse de esa seguridad. Entonces la clase media, siempre en ascenso, va a buscar un espacio, un pequeño lugar en donde pueda aspirar a otra cosa. Y ese es el espacio que da la reja, la marquesina que recuerda el carro, el pequeño balcón donde podemos mirar afuera y podemos comentar y chismear acerca del otro. Pues digamos un espacio en el que ya la clase media, que ya no puede subir más, pues organiza sus ilusiones desde ese espacio. Seguro por un lado, e inseguro porque reconoce que su fracaso es toda esa criminalidad que fue en ascenso en los años 70 y que convirtió esas casas en una especie, ¿verdad?, de monasterio. Esas casas no estaban organizadas para tener esas rejas. Por eso es que todas tienen rejas distintas, y incluso combinadas, ¿no? Había un herrero, pero había otro que hacía mejor precio y entonces con más diseños, y entonces, pues bueno, por eso es que tenemos distintos tipos de rejas. Así que entonces yo creo que también esa negación que un poco la economía le ha dado a esa clase media, pues está, ¿verdad?, en esa negociación de la reja, ¿no? Eventualmente, cuando la mayoría de esas casas ya cambia la zonificación y se ven obligados, ¿no?, ante la crisis económica, a hacer de su casa un negocio, pues entonces, cuando entramos a esos negocios, entramos a las casas, a antiguas casas, ¿no?
Entonces, pues hay un beauty en donde pues la marquesina se convirtió en el beauty y el resto en la casa. Yo no le saqué fotos a todos los lugares porque pues había mucha gente a la hora que la tomé y no quería que me vieran allí tomando la foto, ¿no? Pero hay un montón de anuncios puestos en las rejas que dice, por favor, no bloquee el espacio, esto es de un negocio. Entonces, hay un negocio en una esquina que ha comprado otras casas y que las mantiene como parte de su negocio como estacionamiento, ¿no? Entonces uno se estaciona para entrar a un negocio o a una oficina de abogado o a un restaurante chino, se estaciona en ese espacio, o una panadería, ¿no? Se estaciona ahí. Lo curioso del caso, como dije en la crónica, es que ninguno de esos espacios ha sido copado por los fast foods, al menos en esa avenida. Los fast foods están en otro lugar. Hay que tomar el carro para llegar a ellos. Así que todavía hay una especie de convivencia con ciertos espacios, pero que siempre está mediado por el auto. Siempre. Tony levantó la mano. Yo quería comentar una cosita rapidito. Sí. Que es, en el sentido de lo que tú estás diciendo, para darle a Tony la palabra ahora, que en el fondo estamos habitando la ciudad y la ciudad funciona, la circulación de la ciudad es la ciudad de esa clase media que tú estás comentando. El que no tiene vehículo no la habita igual. El que no tiene casa propia o vive en un residencial es una dinámica completamente diferente. Entonces, claro, la misma ciudad. Y entonces la paradoja esa, claro, de que buscas protección precisamente porque tienes algo que supuestamente que proteger. En cambio, el otro, el que vive en la calle, ¿qué tiene que proteger? Bueno, exacto. Puede ser, pero tienes más que perder, por tanto tienes más que proteger, ¿no? Y de ahí que el encierro sea el encierro del encierro, ¿no? Primero la reja, después la organización cerrada, después a saber qué, ¿no? Cada vez más encierro dentro del encierro. De hecho, ahí yo, bueno, no lo dije, ¿verdad? Pero un poco en esa crónica está la paradoja que Rousseau nos planteó acerca del Estado. A más seguridad, menos libertad, a más libertad, menos seguridad. Entonces, la clase media vive eternamente atravesada por esa paradoja del Estado en el que siempre andamos pidiendo más seguridad, pero cuando pedimos más seguridad, perdemos libertad. Y no podemos negar que la clase media puertorriqueña es una clase relativamente conservadora, ¿no? En términos políticos, ¿no? Que prefiere optar por la seguridad porque es una forma de sobrevivir, porque no quiere regresar al campo, porque ¿quién finalmente quiere regresar al campo? Y prefieren. Sí, pero cuando digo regresar al campo, me refiero a regresar al campo a esa agricultura que también ha sido atravesada por una nostalgia de mejores momentos, de luchar por lo propio, ¿no? Entonces la clase media le dice, no, yo prefiero quedarme aquí, y eso también es luchar por lo propio, ¿no? Entonces ahí está esa especie de lucha inacabable, ¿no? Claro, no podemos negar que la cantidad de casas vacías en esos lugares y que los propios negocios han ido sacando a la gente, porque quién puede vivir, ¿verdad? Bajo ese parámetro de negociación por el día y por la noche no, o esos bares que quedan ahí. Entonces hay otra coyuntura aquí, y es que el que vive en esa avenida, que su casa da a la avenida, precisamente una avenida zonificada en términos de negocio, pero aquel que vive más adentro, pues no ha tenido la misma necesidad que el que vive en esa área. Entonces, pues digamos, es más complicado aún, y por eso pues muchos mantienen esas rejas que son casi todas, en su mayoría, de los años 70. Y entonces vi una que me llamó la atención, pintadita de rojo, ¿no? Y está también la niñez de nosotros, que uno iba cogiendo dinero raspando las condenas rejas, ¿no? Que son tan terribles de pintar, ¿no? Sí que hay un orgullo por la reja. Dando vueltas ahí. Bien, Tony quería hablar, yo creo. Hola a todos, César, Bruno. ¡Tony! Ese Tony, yo decía. Ese Tony, ¿no? Sí. Ese Tony. Tanto tiempo, Tony. Tanto tiempo. Para los que pues, no lo saben, pues yo soy estudiante doctoral del Departamento de Historia, y por eso pues tengo una historia compartida con Bruno y con César, ¿no?
aparte de que con Cézanne, pues también otras luchas y otras cosas, ¿no? Así que, bueno, primero me alegra muchísimo poder verlos. En realidad sí que ha pasado mucho tiempo. He estado medio perdido por acá por los United States. Así que pues, y he tratado un poco de seguir la trayectoria de Cézanne, así que pues, leo las columnas y bueno, y trato de mantenerme al día, ¿no? De por dónde va. Así que nada, y pues me alegro mucho, ¿no? Me alegro mucho de todo, de los premios y bueno, y de todo, ¿no? Gracias, Tony. Y bueno, la charla me gustó muchísimo, y la conversación posterior también me ha gustado mucho. Simplemente quisiera comentar dos cosas muy brevemente. Sé que ya estamos por finalizar el tiempo de la charla. Primero, algo que mencionaste pues con respecto a la cuestión de la nostalgia, de ese que un poco la nostalgia por un momento en que no estaba la reja, ¿no? Tú hablaste pues de tal vez el romance y bueno, y no sé, y mirar, y yo me dio nada pensar una costumbre que teníamos en casa y que yo me imagino que bueno, algunos de ustedes habrán tenido la misma experiencia, la cuestión del balconeo, ¿no? Sentarse en el balcón a hablar con el que pasaba, ¿no? Con los vecinos y bueno, no sé qué. Y entonces me parece interesante cómo, pues sí, o sea, la reja pues, comienza como una cuestión de seguridad, ¿no? Pero pues se trata de la cuestión es la estética, ¿no? Que lo que tú llamas la estética de la reja, se trata de pensar de una forma de que la reja aún permita ese contacto, o sea, que no tape, que no invisibilice ese afuera, ¿no? Y que lo haga a través, o que lo haga bonito a la vista, ¿no? Por eso, pues, los diseñitos y en un momento dado, pues, todos estos diseños, ¿no? Que se daban, ¿no? Pero me parece interesante pues, que eso, o sea, que la reja se piense como un tipo de membrana celular, ¿no? O sea, que permite una cierta osmosis, ¿no? Entonces, nada, y lo pensé porque pues en casa no hay rejas todavía, pero la verja sí tiene rejas. Entonces yo antes me sentaba en la verja para hablar con mi mamá y bueno, y no sé qué, ya no puedo hacerlo, ¿no? Así que un poco es eso, ¿no? Pero pues está ahí esa cuestión de permitir el intercambio aún pensando, ¿verdad? En la ilusión de la seguridad, ¿no? Eso. Lo otro, comentaste, bueno, y ya que estoy en lo de cuestión de la reja, también comentaste en algún lugar, entre las lecturas que mencionaste y bueno, y las referencias que hiciste, pues referencias a otros lugares donde se pensaban las rejas, ¿no? Entonces, eso me dio paso a mí para pensar, ¿no? La reja como un fenómeno global, ¿no? Entonces, cómo con, pues tal vez un tipo de tejido conector con otras experiencias, no sé, experiencias de la modernidad, no sé, o sea, ¿verdad? Pensando, que es lo que a mí me ha interesado en años recientes, ¿no? Cómo los sujetos en Puerto Rico se han tratado de conectar al mundo moderno, ¿no? Entonces, tener rejas en la casa era un signo de un cierto movimiento y una cierta modernidad, ¿no? No solo porque podías
podías tenerla, podías costearla, sino porque estabas diciendo que tenías adentro algo que proteger, como decía. Un poco eso, ¿no? Entonces, la reja tal vez como un signo global de movimiento ascendente de alguna clase, no sé. Y por último, muy brevemente, estaban comentando ahora al final, pues que esta búsqueda siempre de la clase media, ¿no? Y entonces, búsqueda de un espacio, ¿no? O sea, donde vivir. Entonces, eso me dio pie a pensar en algo que varios historiadores han tratado de hacer recientemente, y es pensar la historia negativa de las cosas que queremos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que se llama The Unwanted Sounds of Everything We Want, ¿no? O sea, cómo la contaminación de ruido provoca esa otra búsqueda, ¿no? Esa continua búsqueda de ese espacio, ¿no? Y también la cuestión de la basura, ¿no? O sea, Dame el autor de ese, ¿cómo se llama? te lo doy ya mismito porque no lo tengo a Dale, mano, lo tengo en otro cuarto. me lo envía. Sí, sí. Pero también la cuestión de la basura, ¿no? Que pues, se ha tratado de invisibilizar, pero ya o sea, es prácticamente, se está convirtiendo en algo imposible de invisibilizar, ¿no? La basura. Entonces, ese continuo, y estábamos pues, diciendo, y bueno, Bruno, yo coincido con Bruno, ¿no? O sea, sí, volvería al campo, ¿no? Un poco buscando ese silencio, ¿no? La gente que vive, que trata de vivir lo más alto en los edificios, ¿no? Precisamente buscando ese encierro auditivo, ¿sí? Bueno, no sé. Nada, es simplemente eso, ¿no? Y de nuevo, Sí, no, me parece bien chévere tu comentario. Mientras escuchaba las dos partes del comentario, pensé mucho en el texto de Baudelaire, el de los ojos de los pobres, que es precisamente el momento en donde él está dentro en un café, y está compartiendo con una mujer. No se sabe exactamente, ¿verdad?, si su pareja, parecería que sí, porque es la forma de él decirle, pues no te quiero ya. Y la razón es que aparecen unos pobres, como él le llama, con los ojos bien grandotes, viendo ese nuevo café que no estaba allí y que de alguna forma cumple con el proyecto de Haussmann, ¿no? De que todas esas clases compartieran juntas a la vez, ¿no? Del ensanchamiento de los bulevares, ¿no? Y entonces, un poco cuando ella le dice que tiene que sacar, que por favor esa gente se vaya, él la mira mal y le dice, no, de aquí en adelante tú y yo no podemos estar juntos porque la ciudad tiene que, de alguna forma, o sea, la ciudad que vamos a conocer ahora, un poco lo que está diciendo Baudelaire, implica que nosotros podamos ver belleza incluso en esos pobres que habíamos arrinconado en una esquina, ¿no? Y por supuesto está hablando Baudelaire lo hace en forma poética, por supuesto, pero lo hace a la luz del gas también, ¿verdad? Que está en todo su apogeo en ese momento, y habla de la antorcha, y habla de la antorcha griega, y habla del repujado de ese poste. Así que pues me parece que un poco tu comentario va muy bien con esa otra crónica o prosa poética de Baudelaire que implica, ¿verdad?, muy bien esa osmosis que se supone, ¿verdad?, que se dé en las ciudades, y que, bueno, que sigue siendo conflictiva, ¿no? Porque, digamos, ese balconeo que también era problemático, ¿no? Pues porque también te decían, pues no salgas así porque te puede ver esto, sobre todo para las mujeres, ¿no? En donde cambiaba la zonificación, había gente en un bar, y si había una casa cerca donde había, pues, qué sé yo, mujeres o algo así, pues había alguien mirando hacia adentro, ¿no? Entonces también empieza ese ejercicio, ¿verdad?, por tapar la reja, y es curioso que a pesar de eso, la reja continúe
ahí, ¿no? Así que esa comunicación tampoco es, ¿verdad? No es del todo, es que la nostalgia es tramposa. Y al ver la avenida así, uno pues pensaría, ¿verdad? Que todavía es una especie de resistencia, pero realmente no es ninguna resistencia, es que no queda de otra. A esa gente no le queda de otra que no pueden irse del lugar, o lo convierten en un negocio, o lo dejan como está, o lo venden para que alguien haga un negocio, o se quedan donde está como resistiendo, pero no resistiendo del todo, porque es que no tienen posibilidad económica de irse al campo otra vez, porque pues hay una especie de orgullo, ¿no? Yo salí del campo y ahora estoy aquí, ¿no? En el texto, en el cuento en el fondo del cañón negrito, hay un momento en donde después que sale del arrabal, se pone las manos en sus genitales, ¿verdad? Como haciendo una señal de que como si estuviese sacando el dedo malos, ¿no? Y se lo hace a las guaguas y a los carros que pasan, ¿no? Él como que ¿qué miras, no? ¿Qué pasa, no? Pues un poco la reja nos ahorra ese insulto y le da también al peatón o al que está allí, de aquí no puedo pasar, de aquí no puedo insultar, estoy en desventaja porque está la reja, ¿no? No puedo atacar, ¿no? Entonces, solamente media la palabra entre ellos dos o las miradas, ¿no? Y entonces eso pues le da una especie de qué sé yo, asunto estético a esa mirada particular que tanto me llama la atención y pues de alguna forma intento rescatarlo, ¿verdad? Como las ruinas de la clase media, porque yo creo que hay algo de eso ahí, ¿no? Las ruinas de la clase media en esa construcción horizontal implica también que la reja está ahí como una especie, ¿verdad? De esqueleto, de caparazón que quedó de todas esas ilusiones citadinas que estaban dando vueltas alrededor de ese error urbanístico que puede ser Bayamo. Te envié por el chat el libro con el... Gracias, te lo agradezco en el alma porque me llama mucho la atención el texto. Así que le voy a sacar fotos aquí al texto solamente. Bien. Gracias, Tony, y de verdad que me hace falta, perdonen el tono cariñoso que pero no lo puedo evitar, no puedo evitar el cariño y recordar esos buenos tiempos que pasamos juntos en la universidad, que ya poco a poco se va quedando sin ese espacio tan querido, ¿verdad? Y la pandemia la ha matado de una forma horrible, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de eso. Mira, aquí Matías dejó un comentario. Sí, Machas dejó un comentario en el chat también. Sí. Para ti, Susan. Agradecido. Creo que ya se fue, así que... Sí. Bueno, sí, así que Bruno, no sé si quieres añadir algo, si los demás oyentes, Julie y Francesco, quieren añadir algo, o si damos la conferencia por terminada. Sí, creo que Julie. Julie. Sí, muchas gracias, César. Una pequeña pregunta. Cuando usted trabaja sobre un lugar real, ¿cómo selecciona la escala de este lugar? Por ejemplo, una avenida. Y digo, esto porque me hace pensar en viajes con Charlie de Steinbeck. Y sí. pasa mucho tiempo hablando del hecho que la caravana le permite una proximidad y con la gente, y pienso que quizás esta proximidad o esta escala cambia algo en la resistencia, porque ha hablado de un lugar de resistencia. Y ¿cuál sería la relación entre la escala del lugar y la capacidad de contrarrestar o resistir en algo?
Sí, te agradezco el comentario, la pregunta. Y ese texto de Steinbeck a mí siempre me ha gustado muchísimo, así que bien poca gente me ha comentado acerca de ese texto, así que lo agradezco muchísimo. Y aparte de eso, que Steinbeck tiene una relación con el auto y el camión y la tortuga, ¿no? que en otra novela, ¿verdad? Que me llama la atención. Yo creo que la escala es la ventana del carro. No, es la única escala en la que Puerto Rico nos permite últimamente, ¿no? No tenemos la capacidad de mirar el país desde arriba, es solamente para el que entra o el que sale, y uno se puede dar cuenta que esa escala nos da una idea más completa de lo verde que es el país. La última vez que yo viajé hace como 2 años, cuando regresé de día, me di cuenta que el país es más verde de lo que yo pensaba, ¿no? Pero esa escala no es la misma de cuando uno está caminándolo y bueno, caminándolo no realmente del todo, porque no caminamos la ciudad, realmente la atravesamos en el carro y la escala es la ventana del carro y el asunto del aire acondicionado y la música. Yo creo que esas son cosas que están dando vueltas ahí, ¿no? La música también determina mucho cómo vamos a mirar eso, ¿no? Porque también hay una especie de ego que sale por la ventana, poner la música bien duro, por un lado, y por otro lado de bajar la música si nos detenemos en un lugar que también está habitado por otros, ¿no? Así que el asunto de si la ventana está arriba o está abajo también nos da otra perspectiva de la escala, pero yo no sería innegable y aprovecho, ¿verdad? Las fotos que tomé y están un poco descolocadas precisamente porque fueron tomadas desde el carro, porque el espacio no permite otra cosa, ¿no? Si uno quiere tomar fotografía, se va a ver un poco, se va a enfrentar a las miradas de los negocios y de los que consumen, por un lado, y por otro lado, pues uno pues tiene el riesgo de atropello porque uno no conoce bien por dónde es que va a salir la gente saliendo con estacionamiento, dándole para atrás al carro, es imposible caminarlo, ¿no? Alguien en silla de ruedas jamás podría pasar por allí, ¿no? Así que la escala es esa, la escala es el auto, esa capilla ardiente, como dice Monsiváis, pero a diferencia de Dallas Steinbeck, que hay una especie de compartir porque hay más gente en la guagua, el de nosotros, pues digamos que está entre el conductor y el conductor y el pasajero, los que están atrás, que tienen una perspectiva un poco más pequeña. Y yo creo que en términos literarios tendría que recurrir a la guaracha del Macho Camacho de Luis Rafael Sánchez. Allí, la forma en como Luis Rafael Sánchez observa la ciudad y el tapón no es necesariamente describiendo el lugar, sino describiendo lo que se escucha por la radio. Entonces, más importante habla esa máquina de la escucha, del oído que está por todo ese terreno. Así que entonces nosotros vemos, si estamos escuchando la radio tradicional, pasamos por esa avenida escuchando música o anuncios que son los mismos que nos encontramos en todas esas negocios. Entonces hay una relación con el oído y la mirada, en donde a veces el oído es la única posibilidad de osmosis, por usar las metáforas que nos dio Tony en ese sentido. Así que pues digamos que esa es más o menos la escala que de hecho no está en la crónica, porque es difícil también añadirla, ¿no? Sin ser excesivo, ¿no? Porque la música también es excesiva en este país. Es un poco la cuestión también de sinestesia se llama, ¿verdad? De cómo los sentidos se influencian mutuamente. Por ejemplo, si abre la ventana, pues el viento, los olores le darían es otro lugar. Sí, la empanadilla, el golpe de empanadilla frita te va a dar en cualquier esquina, ¿no? O los sandwichitos. Uno puede oler casi los sandwichitos en las iglesias, ¿no? Y la efervescencia del refresco, ¿no? El café, los bares, ¿no? La forma como huelen los bares y la basura que está siempre en la esquina, ¿no? Claro. Que también forma parte del paisaje, ¿no? Las bolsas de basura allí puestas en un cajón. Todo eso está dando vueltas a la misma vez y que recuerda muy bien al trayecto que hacía Baudelaire en esa ciudad, ¿no? Todo eso junto, por supuesto, salvando las distancias. Pero quizás hay algo de saturación. Antes de acabar, por si acaso, porque no se acorde,
nos acordemos que vamos a contar con Cézanne si no hay problema, para la última sesión, que quizás sería bueno que hablamos un poquito de la última sesión, antes de irnos, digo, de la última sesión que tenemos prevista y de la próxima, para que los que están en la audiencia o los que lo oigan después, pues recuerden nuestras próximas citas aquí en esta segunda temporada. Vale. Ok, muy bien. Sí, solo quería añadir a lo que acaba de decir Cézanne sobre el ruido, que en efecto el ruido está por todas partes, están los olores de la basura y hay como quizás en concordancia con la charla, una especie de saturación de todos los sentidos, como una especie de manera de acelerar la posibilidad del habitar, quizás. Es decir, bueno, ponemos la música bien dura, hay basura, el olfato está totalmente saturado, ruido, música, olores, una manera de saturar el ambiente, el contexto, para decir, bueno, estamos aquí, habitamos. Logramos encontrar así quizás una forma del habitar. No sé, a mí me ha llamado bastante la atención eso en Puerto Rico, como que no es meramente una manera de parecer bien cool o lo que sea, sino esa manera tan insistente de poner la música en el carro, en las tiendas, por todas partes. Es decir, y lo veo no como una reivindicación meramente política, sino quizás como una manera, un modo quizás del habitar en un lugar que precisamente hace difícil el habitar por todas estas razones que has presentado en tu charla. Quiero recordar que una vez me comentaba sobre precisamente la música y el ruido en la playa, por ejemplo, que es un lugar que uno de otra latitud uno no asocia con la música o no a ese nivel, ¿no? No, aquí es una cosa terrible. A mí a veces me parece que es como si fuese una especie de anclar, ¿no? Es lo contrario de lo que pasa en el submarino de Julio Verne, ¿no? Porque él está tratando de alejarse de la humanidad precisamente por todo ese ruido y toda esa arrogancia que lanza hacia afuera. Pero en el caso puertorriqueño, a mí no me gustan a veces esos esencialismos que tienen que ver con lo caribeño, ¿verdad? Que resulta entonces en una especie de cursilería extraña. Pero yo no sé si tiene que ver en el caso de Puerto Rico con una insistencia en reafirmar una identidad que siempre está flotando, que depende siempre de la cuestión cultural, aunque cada vez los espacios culturales sean menos. Entonces hay a toda esa masa a la que le huía Ortega y Gasset, aquí es precisamente una forma de reafirmar, pues estoy aquí, ¿no? Y ese estoy aquí es violento, ¿no? Pero es una violencia que no se ejerce de forma, digamos, es una violencia simbólica, porque las propias letras de las canciones, ya sea la salsa, ya sea el bolero, ya lo que sea, está insistentemente, ¿no? Hablando de precisamente esa violencia. Es como una especie de máquina sinuosa, ¿no? Martín Caparrós dice que la mejor máquina es aquella que no se siente como máquina, ¿no? Pues yo creo que es eso, ¿no? Es una máquina que no sabemos dónde está, pero que todo el tiempo está engranando. Esa aceleración del habitar me gustó mucho. Lo tengo por ahí apuntado. Me gustó mucho esa frase. Paco ha levantado la mano. Adelante, sí. Paco. ¿Cómo estás? Hola, ¿me oís bien? Sí. ¿Me escucháis? Es que tenía problemas con el micro. Mira, creo que Julia ha hablado de la escala y voy a barrer un poco para mi negociado, ¿no? Creo que le preguntaba a Cézanne qué escala utilizaba a la hora de aproximarse a un objeto de estudio, ¿no? Y en mi opinión, y solo es una opinión, creo que es el propio objeto de estudio el que marca la escala a la que ha de tratarse. Depende de la información que necesitemos, va a marcar el tipo de escala a utilizar. Es mi opinión, ¿no? Aquí estáis utilizando siempre la escala, digamos, personal, ¿no? La escala humana, ¿no? El ser humano pues aborda los ruidos, las verjas,
Y eso está bien si queremos, digamos, aproximarnos al estudio a una escala muy pequeña, ¿no? Si queremos abordar una región o un país, va a ser esa propia región o país la que nos va a marcar la escala de aproximación, ¿no? Es decir, la información nos va a marcar la escala que necesitamos utilizar, en mi opinión. También entiendo que está la cuestión no solo de la escala, a ver, tiene que ver con la escala, pero en el caso de lo que está diciendo Cézanne, es la cuestión de la movilidad, del medio de transporte, ¿no? Exacto. Porque la percepción y la relación y la escala, en el fondo, del que camina, del que va en bicicleta, del que va en transporte público, pues va a ser diferente. Si tú coges el metro, ¿no? O sea, el subterráneo, no ves todo eso. Exacto. Lo que haces es ir de vez en cuando y ver ciertas cosas y vuelves a sumergirte otra vez, ¿no? Un poco como... Sí. Si uno toma el tren urbano, por ejemplo, la escala de la ventana es distinta a la escala del carro. Y un poco eso determina las miradas, ¿no? Como nosotros no tuvimos no estamos conectados con el tren, y el tren que había en Puerto Rico antes de que lo tumbaran en el 57, estaba más relacionada con la caña, pues entonces mi escala, que obviamente pues muy personal, siempre va a ser, está determinada, ¿verdad? Por la altura, ¿no? Y la altura del carro y la altura y de los pies está más o menos en el mismo lugar, ¿no? Lo que cambia es la fatiga, ¿no? Lo que cambia también es la climatología, ¿no? Entonces, pues un poco... También la velocidad, y al cambiar la velocidad cambia la percepción. Exacto, cambia la velocidad, cambia la percepción, se borran unos espacios y otros se amplían. El semáforo nos da una mirada porque nos obliga a detenernos, mientras que cuando no hay semáforo, pues borramos los espacios porque pues no los vemos de la misma forma, ¿no? Solamente lo camina quien va al lugar porque está buscando algo, pero es bien extraño que alguien camine al lugar simplemente por un ejercicio turístico. Entonces, pues en Puerto Rico estamos obligados siempre a esa escala personal porque no salimos de esa crónica personal que de todo el mundo tiene una opinión de cómo el país debe funcionar, ¿no? Y un poco salirnos de ahí es bien difícil, un poco si nos dejamos llevar por las grandes metáforas de la literatura puertorriqueña, que va desde el barco al garete, la nave, ¿verdad? La nave anclada, luego el avión, que de hecho el avión no ha calado tanto en la literatura puertorriqueña, salvo la guagua aérea. En Puerto Rico no hay prácticamente nada que tenga que ver ni crónica ni literatura alrededor del avión. Entonces, si uno lo mezcla con eso que dice Javier Marías, de que el avión no permite la misma persona, el mismo juego personal con el barco, pues ya nos da una perspectiva, ¿no? Los barcos tenían nombre, pero entonces los aviones no tienen nombre, tienen marcas, ¿no? Y entonces, pues por supuesto, la escala va a ser totalmente distinta por el acercamiento personal al vehículo en el que estamos, ¿no? Entonces, pues por eso insisto, ¿verdad? en que la ventana del carro es básicamente la escala mayor a la que estamos enfrentados los puertorriqueños, porque en nuestro afán de modernidad, en nuestro afán de progreso, está atravesado precisamente por digamos, esa ventana, ese pequeño submarino que usamos todos los días para ir a trabajar, para sencillamente comprar, ir a la farmacia. O sea, cada vez caminamos menos. Pero no es porque nos obligó nuestro estatus, sino porque la planificación nos obligó a eso, ¿no? Somos unos pequeños Faustos del desarrollismo, ¿no? Le vendemos al alma al diablo por tener un pagaré de carro, porque nos permite una movilidad, usando la metáfora de Bergman, cuando, ¿verdad? En todos los sólidos se desvanecen, de todos los sólidos se desvanecen en el aire. Somos pequeños desarrollistas, el carro nos permite eso, ¿no? Pequeños Faustos. Le hemos vendido el alma al diablo nuestro sueldo para tener un carro porque queremos movilidad, pero porque también estamos obligados a hacerlo porque nos obligaron a eso, ¿no? Entonces, pues no tenemos otra, ¿verdad? Las escalas cambian si, por ejemplo, yo voy y paso por el expreso
y de pronto me tengo que detener porque hay un tapón, pues entonces mi mirada va a ser distinta que si paso veloz, o si estoy pasando por entre las montañas, o si estoy cruzando la isla de San Juan a Ponce y puedo mirar el paisaje de esas montañas que están por allá por Calle, ¿verdad? Para cada vez que, ¿verdad? Que me imagino que Bruno anda por allá, pues ve una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Pero se ve obligado posteriormente a tener que meterse en un mall y a que su perspectiva vuelva otra vez a esa limitada relación con el espacio que es el auto, ¿no? Entonces, sin mediarse, sin restarle a las posibilidades que nos dan otras miradas, yo creo que pues la insistente mirada personal tipo crónica que tenemos en Puerto Rico se debe también precisamente a eso. Y lo último que tendría que decir es que eso lo compartimos precisamente con cierta literatura detectivesca en Los Ángeles con Raymond Chandler, por ejemplo, en donde su motora y su carro son lo que le permite a él poder resolver sus crímenes, ¿no? Un poco, ¿verdad? La única mirada posible que tiene es esa. Yo, si me permitís, para una última cuestión al respecto de la escala, y tal vez sea para otro programa posiblemente, que es la visión contraria. Estáis todo el tiempo hablando de la visión ser humano, realidad o lugar o territorio, como queráis enfocarlo, pero y al contrario. Es decir, cuando el territorio nos obliga a estudiarlo o a entenderlo. Y es el territorio el que nos marca la escala. Supongo que es un debate que a mí se me escapa, ¿eh? Pero bueno, sí. lo dejo ahí. Sí, no, pero hasta ahora la visión era en una única dirección, pero el territorio o región, lo que queráis, nos puede obligar a modificar escalas y a modificar interpretaciones, ¿no? Es otro debate, ¿eh? A mí se me escapa. Sí, no, pero está bien y te remito a un ensayo que tiene Luis Rafael Sánchez que se llama Vivir aquí. Y él dice que la posibilidad de que nosotros podamos estar en Ponce en 1 hora y 20 y podamos cruzar la isla en poco tiempo determina lo que nosotros podemos decir. Entonces siempre lo que tenemos que decir es breve. Entonces la geografía determina, y entonces sí, ahí entiendo, ¿verdad?, tu comentario mejor, porque él un poco sin recurrir al determinismo geográfico, un poco lo que está haciendo Luis Rafael Sánchez, es decir, nosotros estamos abocados a una islería, no podemos hacer otra cosa que andar, ¿verdad?, bajo el comentario. Lo que pasa es que en ese sentido yo creo que, yo vuelvo, insisto, los puertorriqueños intentamos entender y comentamos a la misma vez, le imponemos nuestro sentido, somos cínicos con el espacio y estamos haciendo ese ejercicio constantemente, todo el tiempo. Por ejemplo, esta mañana yo me levanto con una noticia precisamente que tiene que ver con el mapping, con el mapeo, donde en una especie, ¿verdad?, una carretera, en la 111, el gobierno decidió poner 2 anuncios del mismo, ¿no? Kilómetro tal, para darle el contrato a alguien. Así que tienes el anuncio repetido 2 veces. En vez de 2 semáforos, tienes 4 semáforos. Un poco, entonces, eso da pie a que nosotros siempre estamos en ese doble juego respecto a nuestro espacio, ¿no? Un poco pues, por ahí va. Tenemos una última pregunta o comentario de Tony, si no me equivoco, y sí, entonces creo que después debemos dar por terminada la charla. Porque... Sí, a la 1 tengo clase, así que... Así que brevemente, Tony, por favor. Gracias. No, simplemente con respecto a lo que decía Francesc, mira, yo apenas había salido de Puerto Rico antes de venir a estudiar a Estados Unidos, y tienes razón, o sea, la geografía, el espacio te obliga a ti a repensar, ¿no? Porque para mí las distancias eran increíbles, ¿no?
O sea, o sea, lo que decía César, ¿no? Llegar de San Juan a Ponce en 1 hora y 20, bueno, pues nada. O sea, aquí 1 hora y 20 no te daba para llegar a ningún lado, o sea, a donde tú querías llegar. Así que nada, o sea, tienes razón, es un debate interesante. Es un debate, sí, interesante. Sí. Yep. Bueno, muchísimas gracias, César, por tu charla que ha suscitado muchas preguntas y comentarios y el debate todavía está abierto. Te agradecemos muchísimo de nuevo. No, a ustedes los comentarios me han encantado. Me quedo pendiente de esa pregunta de Francesc, así que lo agradezco. La voy a repensar muy bien y me parece que es una gran aportación. Igual a Julie, voy a repasar ese texto de Steinbach, que hace tiempo no lo revisito y que me parece, ¿verdad?, que ha sido poco leído. Así que nada, y Tony, pues bueno, perdona lo personal, pero Tony, por favor, no te pierdas. Así que como comentó Bruno, nos vamos a ver de nuevo contigo, bueno, César, el 13 de octubre, si no me equivoco, para una discusión contigo y Eduardo Lalo. Así que, perfecto, claro que sí. Así que seguimos y nos reunimos de nuevo la semana que viene con otra ponencia dictada por la profesora Ingrid Jiménez, que es profesora de Historia del Arte en la Universidad de Puerto Rico. Así que vamos a mandar la promoción. Así que, Bruno, no sé si quieres hacer una palabra para cerrar o si puedo cesar la grabación ahora. Parece que Bruno ha desaparecido, así que bueno, voy a cerrar el espacio y muchísimas gracias a todos. A ustedes. Gracias a ti. Un placer. Gracias.